Pero bueno, vamos a arrancar orando. Hoy nos toca un libro lindo, así que vamos a arrancar. Dios, queremos darte muchas gracias por este día, gracias por que otra vez podemos estar reuniéndonos para estudiar de tu palabra, para compartir con hermanos un desayuno, para que juntos estar en comunión, haciendo algo tan hermoso que es el estudiar tu palabra, Dios. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu guía, por tus consejos, gracias por todo lo que haces por nosotros. Queremos que en este día salgas exaltado, que podamos darte la gloria, que podamos adorarte con nuestras mentes y nuestros corazones puestos en vos, Dios. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para hoy lo que arranca la clase número 1 de 2, de lo que va a ser el segundo libro de Crónicas. Los últimos dos sábados, estuvimos... ¿Cómo? Domingo. Todavía no me desperté. Cafecito, así me despierto. Los últimos dos domingos estuvimos viendo el primer libro de lo que es Crónicas. Fue como un repaso y sumarle algunas cositas que no vimos en los libros de... Muy bien, de Reyes, exactamente. Y con Segunda Crónicas vamos a lo mismo. Pero acá lo que vamos a ver, se van a narrar lo que van a ser acontecimientos desde el reinado de Salomón, con un especial énfasis, y esto para prestar mucha atención en lo que es la construcción y la dedicación al templo. Vamos a estar abordando lo que es la fama, las riquezas del rey Salomón que llegó a alcanzar. Y desde su muerte, cómo se dividió el reino en Dios. Y vamos a ver que en este libro, más que nada, se va a centrar en lo que son acontecimientos de lo que es el reino de Sur y los descendientes de David. Entonces vamos a ver ahí cómo reyes, más que nada, predominaron los que no obedecían, se apartaban de Dios. Aunque sí hubo algunos fieles, pero obviamente no lograron estos fieles, vamos a ver ya al final de lo que es este libro, lo que es el juicio divino y la deportación a Babilonia. Pero vamos a ver que este libro termina con una nota de esperanza en el decreto de Ciro, que favorecía al regreso de Israel. Entonces, tenemos bastante para ver. Vamos a entrar ahora en lo que es Segunda Crónica. Vamos a hacer un repaso importante de temas para que ayudan a entender bien el propósito por el que fue escrito, y después, si prestamos mucha atención, van a ser de mucha ayuda para entender cosas, actitudes en el Nuevo Testamento. Cuando vayan a leer el Nuevo Testamento, van a entender, se va a ver por qué rechazaban a Jesús, qué se esperaba de Jesús. Y todas estas cosas, si uno presta atención a todo lo que venimos viendo estos últimos domingos, casi digo sábado, estos últimos domingos, van a entender un poquito más esta idea equivocada que se tenía de Jesús. Entonces, prestando atención, vemos que los últimos, ¿cuándo se escribió? Importante saber cuándo se escribió. Los últimos dos versículos de Segunda Crónicas, o sea, ya el último, nos muestra que fue escrito después de la liberación del pueblo que fue exiliado a Babilonia. Entonces, el autor escribió lo que son este libro para animar a los que habían regresado del exilio,
porque estaban pasados por muchas dificultades, o sea, había problemas económicos, problemas, disputas entre ellos, o sea, se tenían que volver a reorganizar todo y veían que esta restauración no había producido estos cambios drásticos que ellos esperaban. Vamos a ver ahora, justo ahora entramos, lo que va a ser el reino de Israel en su tope. O sea, ahora vamos a ver el reino como lo más, estamos ahora, vamos a entrar ahí. Va a ser un momento de que vamos a ver que inclusive de otras naciones venían a pedir consejo, o sea, acercaban a Israel, se acercaban a Salomón para pedir consejo y sabían de que si ellos se acercaban a ellos, iban a ser bendecidos. O sea, algunos con buenas intenciones, otras capaz con más una cosa de quiero salir beneficiado, quiero hacerme rico, quiero tener tierras o eso, pero igualmente Dios lo permitía. Dios dejaba, bueno, que vengan y que sean bendecidos. ¿Por qué? Porque mostraban que ese reino estaba bajo la autoridad de Dios. Quien en realidad estaba gobernando era Dios. Y si era bendecido ese reino, no era por la sabiduría de Salomón, que vamos a ver que en verdad esa sabiduría vino de Dios, sino que era porque ahí estaba Dios. Era Dios quien estaba gobernando. Entonces, entendiendo esta idea, o sea que vamos a profundizar, imagínense este reino allá en lo más, se divide, que vamos a ver hoy cómo se divide. Empieza a destruirse ese reino, empieza a dividirse, se va como desarmando y de a poquito vamos viendo cómo cada rey, como que de a poquito fue hundiendo más el reino debido a las decisiones que tomaban, hasta el punto en que todas estas tribus, dice de que ya nadie puede encontrar a las tribus, solamente Dios. O sea, a ese nivel fue como Dios permitió que se dividiese todo lo que es Israel. Entonces, volviendo, o sea, imagínense haber estado años en el exilio, vuelven. Y es como, bueno, ahora ¿cómo volvemos a como era el tiempo de Salomón, como era en el tiempo de David? ¿Cómo volvemos a estar en esa gloria? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones políticas hay que tomar? ¿A quién nos debemos aferrar? Entonces, se plantean estas preguntas. Preguntas que presten atención, porque más adelante voy a volver a estas preguntas y... sorpresa. Preguntas eran: ¿quiénes son los legítimos herederos de las promesas que dio Dios a su pueblo? Otra vez, ¿quiénes son los legítimos herederos de las promesas que Dios dio a su pueblo? ¿Qué instituciones políticas deberían ser adoptadas? Y otras preguntas: ¿hay esperanza para el nuevo rey davídico? Entonces, en este libro, el autor va a seguir empleando este enfoque, esta estructura que venía dando en los relatos de Primera Crónica, comentando, narrando lo que fue el rey de David, con el fin, en su narración, mostrar una historia, la historia de Israel, en la que el destino de esa nación está determinado por las acciones de sus reyes. Vamos a ver entonces como que el autor, si vemos entre líneas, lo que está queriendo mostrarles, lo que está queriendo enseñarles a la audiencia en su tiempo y obviamente a nosotros, en otras palabras es: ¿quién está gobernando tu vida? ¿Está gobernándola Dios? ¿O está gobernándola tus decisiones, tus pecados, tus deseos? Como que está apuntando a eso. Y va a mostrar qué pasa si es Dios el verdadero rey al que está siguiendo, o si es el mundo, si es el pecado el verdadero rey al que está siguiendo, y sus consecuencias. Entonces, lo que vamos a ir viendo es que la narración no le va a dar un énfasis a lo que es
asuntos militares o económicos, como en Reyes estuvimos viendo que pasaba, sino que acá lo que se va a concentrar es en la salud espiritual del pueblo. A esto va a apuntar el autor. En esto se concentra, en estos relatos, en esta narración que va a ir dando. Por eso, atención cada vez que narra una historia, cada vez que pasa un suceso. ¿Qué es lo que está apuntando a querer decir? ¿Cuál es el tema al que quiere profundizar? Entonces, si vemos, es una presentación de la historia del pacto que Dios tenía con su pueblo para animar a la comunidad ya restaurada en Judá para que tengan una mayor fidelidad en la conducta, ya sea individual y como nación hacia Dios. Entonces, otra vez, lo que vamos a ver, a lo que se apunta en tanto como veníamos viendo en Primera de Crónicas y ahora en Segunda de Crónicas, es animarlos a esta comunidad restaurada en Judá, y si lo llevamos a nuestras vidas, a que tengamos una mayor fidelidad a Dios en nuestra conducta individual y a ellos como nación, pero podemos llevarlo a nosotros como iglesia. Para destacar, vemos en Primera de Crónicas 17, encontramos lo que es el pacto davídico, el pacto que hizo Dios con David. ¿Alguien se acuerda cuál era? Muy rápido, así muy por encima. ¿Cuál era el pacto que hizo Dios con David? ¿A los que dieron crónica? Perfecto. Sí, ¿qué más? ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? Bien, estos puntos. Era como énfasis muy importante en la descendencia. Vimos que en Primera de Crónicas hay una buena parte importante que se narra toda la genealogía hasta David. ¿Por qué creen que pasa eso? Sí. Pero si vemos esto, se repite en otro libro de la Biblia. ¿En dónde? ¿Cómo? Bien, en Mateo. ¿Y Mateo por qué hace eso? Porque se le pintó decir, vamos a poner nombre de... Exactamente, súper importante eso, porque muestra la descendencia a Jesús. Primero muestran a David, porque vemos acá todo el plan de Dios cumpliendo sus promesas. Otra vez, el pacto que tenía Dios con su pueblo. Lo que quiere acá vemos otra vez el autor es volver a pacto, volver a Dios, que vean, Dios está cumpliendo. Si Dios dijo, lo va a hacer y va demostrando cómo lo hace. En este momento todavía no estaba Jesús, pero ¿qué hace? Igualmente los lleva a no olvidarse del pacto, que se centren en el pacto, que entiendan la importancia de volver a Dios, de mantenerse en Dios. Y vemos cómo esta idea inclusive se repite otra vez en Mateo y lo repite inclusive Juan, para mostrar la obra de Dios, para mostrar cómo cumple su promesa, para mostrar su plan. Entonces esta idea lo vemos en Primera Crónica, pero en Segunda Crónica, que es donde vamos a entrar, vemos lo que es en Segunda Crónica 6, la oración de Salomón. Voy a leer una partecita porque es largo, que dice, y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre.
diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel, para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón el deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su promesa que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca, en el cual está el pacto de Jehová, que celebro con los hijos de Israel. Entonces vemos el autor cómo usa estas dos sucesos, estos dos sucesos, narra esta oración que tuvo Salomón, muestra el pacto que tiene con David, para ayudar a integrar, para que la audiencia pueda comprender más estos eventos como en su historia como nación. Entonces, para entender más por qué pasaron las cosas que pasaron, para entender más en qué se deben focalizar, qué deben ver, para entender más qué es importante para Dios, qué es lo que espera Dios de su pueblo. O sea, otra vez, vemos que tenían muchas dudas, vemos que tenían preguntas. ¿Hacia dónde debían apuntar? Bueno, acá el autor les está mostrando hacia dónde tienen que ver. Entonces, cuando el rey del pacto y su pueblo enfrentaban algún peligro, la oración al Señor, como anticipa Salomón, les daba el acceso al perdón y ayuda divina. En el versículo 21, ya de este capítulo 6, que es la oración que tiene Salomón, dice lo siguiente: asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en tu casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Vemos acá que no solamente como que está apuntando a una nación que fue dividida y que se volvió a reconstruir. Los últimos dos versículos. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, atentos acá, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás de los cielos
y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. ¿No les suena un poquito familiar? Sí, ¿no? Es como que nos está hablando a nosotros. Está hablando a nosotros, a su pueblo. Nos está llevando a arrepentimiento. Está llevando a su pueblo a mirar a Dios, a volverse a Dios. Entonces vemos cómo el autor vuelve a esto, les muestra, les repite, les enseña esta oración que tuvo Salomón. Entonces otra vez vamos a ver cómo cuando el rey del pacto y su pueblo se enfrentaban a algún peligro, la oración al Señor les daba acceso al perdón y ayuda divina. Entonces vamos a ver en el relato diferentes veces de que cuando estaban mal, ellos volvían a Dios y Dios los ayudaba. E inclusive vamos a ver a un personaje tan loquito como fue Manasés. Inclusive él también se las remandó, oró y Dios ayudó. Entonces, para continuar, el autor, o sea, ya da por sentado que los que van a leer Segunda de Crónicas están familiarizados con lo que es Reyes. O sea, para leer Crónicas había que leer Reyes, para entenderlo bien. Pero si a lo que va a apuntar y desarrollar más que nada es partiendo desde lo que se vio en Reyes, pero mostrar un mensaje principal en lo que es la obediencia al pacto, como esto, la obediencia al pacto, trae bendición divina y la infidelidad al pacto conlleva al castigo divino. Resultados de esto lo vemos en diferentes reyes ya al último, lo que va a ser domingo que viene. Pero tenemos ejemplos de Joroboam, esto lo vemos en el capítulo 21, del 4 al 20, si quieren anoten, así para después lo leen. De Ocasías, esto lo vemos en el capítulo 22, del 1 al 9. De Acaz, lo vemos en el capítulo 28, del 1 al 27. Amón, lo vemos en el capítulo 33, del 21 al 25. Y el capítulo 36, así uno atrás del otro, vamos a ver a Joacás, Joaquim y Sedequías, sí, uno atrás del otro, como esas reyes no eran fieles al pacto que tenían con Dios y obviamente los llevó al castigo divino. Obviamente llevó al pueblo a ser castigado por las decisiones que tomaban los reyes. Obviamente, también no era solamente, culpa de los reyes, ahora estamos en esta situación. Ellos bien que iban así como, vamos a seguirlos a ellos. Por eso el autor otra vez los lleva, los muestra a, bueno, como les hice la pregunta al principio, ¿a qué rey está siguiendo? ¿Al rey de la tierra o al rey celestial? Y también, aunque vamos a ir viendo lo que son evaluaciones mixtas, o sea, por ejemplo, de Asa y Josafat, que ahí vemos como que dos que estaban ahí como que iban y venían, también va a presentar imágenes positivas de otros reyes, por ejemplo, Roboam, Joás, Amasías, Usías, Josías y Manasés. En Crónicas va a pasar por alto los fracasos y las malas decisiones y más que nada mostrando lo que son la parte buena, o sea, viendo los ejemplos más que nada, lo parte positivo
de lo que hicieron bien estos reyes. ¿Por qué? Para crear en la audiencia, para mostrar a los que leen, una esperanza para el rey que iba a venir. ¿Cómo iba a ser este rey que iba a venir? Estas cualidades positivas de este futuro rey va a ser así. O sea, cuando leían, che, mirá, qué mal que hicieron esto, malo, decían, pero mirá, hicieron estas cosas bien, esperemos seguro este rey que nos prometió Dios, que le prometió a David, que prometió a Salomón, que nos prometió, va a ser así. Va a tener estas cualidades positivas. Y que obviamente se cumplen en... Muy bien. Bien. Pasando rapidito. Estamos en tiempo por ahora. Lo que vamos viendo, lo que se va narrando en esta primer parte. Primero, Segunda de Crónicas, del 1 al 2, vemos lo que es el reinado del Salomón y cómo Salomón pide sabiduría. Después, del 2 al 5, vemos lo que es la construcción del templo. Del 5 al 7 vemos que Salomón traslada el arca al templo, le dedica un tiempo, vemos la dedicación al tiempo, vemos un mensaje, vemos la oración en el 6 de Salomón y la aceptación de Dios. En el capítulo 7 vemos lo que es el pacto de Dios con Salomón. Y en el capítulo 8 al 10 ya vemos lo que son sus logros, se van viendo diferentes logros que tuvo Salomón, vemos cómo llega su fama, o sea, cuando vayan leyéndolo después. Hoy no lo leemos porque es un montón, nos quedaríamos toda la mañana, pero durante la semana vayan leyéndolo, así que lo que vamos dando los domingos tiene un poquito más de sentido, se entiende un poquito más la idea. Por eso léanlo. Hay en estos capítulos del 8 al 10, acá es donde se va a ver el reino de Israel en el tope. O sea, cómo llegó como siendo un reino en la tierra en su máximo esplendor. Y vemos lo que es ya la muerte de Salomón y acá ya asciende al trono Roboam. Y acá, con el ascenso al trono de Roboam, es que todo se va. Exactamente. Vemos cómo vemos la división del reino bajo Roboam, o sea, un reino de que estaba, como habíamos dicho, en su máximo esplendor. Vemos que de otras naciones se acercaban para ser bendecidas, para buscar consejos, o sea, prácticamente, pensémoslo, era Estados Unidos o Inglaterra, o sea, era como todos queremos ir ahí, o China, tecnológicamente hablando. Era como, wow, estoy tirando algunas ideas, a ver, para ver cómo lo podemos traer ahora. Era eso, y de repente viene alguien y empieza a deshacer todo, se divide, empieza a ir por otros lados, empieza a tomar decisiones que les pintaba. Entonces vamos a ver cómo se divide y cómo este reino se va deteriorando de a poco. Del 10 al 14 vemos la división del reino bajo el reinado de Roboam, cómo se va dividiendo, todas las consecuencias que trajo esta división. En el 14 al 16 lo que se ve es un avivamiento bajo Asa, el rey de Judá, como que, bueno, vemos que tratan ahí de volver a hacer las cosas bien, pero seguían insistiendo en no cumplir con el pacto. Vemos la muerte de Asa, ya en el capítulo 16, y para el 18 vemos el reinado de Josafat. Y del 18 al 20 se va narrando un avivamiento durante el reinado de Josafat. Entonces, por hoy llega hasta acá lo que es el relato de Segunda de Crónicas. El domingo que viene vamos a continuar ya
con cómo se fue deteriorando completamente este reino. Pero bueno, primero, volviendo ahora, recapitulando. Entonces vemos que el autor vuelve a contar la historia de Israel, como vimos en Primera de Crónica, y Judá, con el fin de responder 3 preguntas teológicas fundamentales que surgieron después de los judíos al regresar del exilio en Babilonia. Tomen nota. Quiero verlos tomando nota. ¿Por qué? Porque tienen deber para el domingo que viene. Primer pregunta. ¿Cómo pueden ser conocidos los herederos de las promesas del pacto de Dios después de haber estado lejos debido al exilio y haber regresado? De vuelta. ¿Cómo pueden ser conocidos los herederos de las promesas del pacto de Dios después de haber estado lejos debido al exilio y haber regresado? Segundo, ¿qué sucederá con sus instituciones políticas y religiosas centrales, o sea, el trono davídico y el templo de Jerusalén, y cómo debían relacionarse entre ellas en la comunidad restaurada? De vuelta, ¿qué sucederá con sus instituciones políticas y religiosas centrales, o sea, el trono davídico, el templo de Jerusalén, y cómo debían relacionarse entre ellas en la comunidad restaurada? Vamos a ver, para que ya se den una idea, estamos exiliados y volvimos. ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con el trono? Pregunta, ¿qué pasó con el templo? ¿Alguien sabe? Exactamente. Entonces, si algo que vamos a entrar ahora y es que es súper importante para el pueblo el templo, ¿qué hacemos ahora con el templo? Si tanto nos dijeron e insistieron de que era muy importante el templo, ¿qué hacemos con el templo? Bien, esa era una de las preguntas. Pero así van entendiendo a qué apuntan. Y tercero, pregunta, ¿cómo puede el pueblo comprender la experiencia del exilio y la restauración a la luz de la ley y la gracia a Dios, su juicio y perdón? Otra vez, la tercera pregunta. ¿Cómo puede el pueblo comprender la experiencia del exilio y la restauración a la luz de la ley y la gracia a Dios, su juicio y perdón? Estas eran preguntas que se surgieron otra vez después del exilio. Volvieron, nos volvemos a juntar. Nos volvemos a unir, estamos en Judá, lo que era Judá, queremos volver a hacer lo que era ese reino. Y surgieron estas preguntas. El autor de Primera y Segunda Crónica, a lo largo, viene respondiendo a estas preguntas. La idea, para el domingo que viene, es que me traigan las respuestas a estas preguntas, a ver quiénes se animan. Pero bueno, volvemos. Primera de Crónicas. Vemos que se abre describiendo, ya en Segunda de Crónicas al principio, se abre describiendo lo que es Salomón como sucesor de David y divinamente bendecido. O sea, Dios aceptaba y le parecía correcto de que Salomón sea el rey, así como le pareció correcto que David sea el rey. Era conforme a sus planes, era conforme como Dios quería. Por ejemplo, diferente de lo que fue Saúl, que lo estuvimos viendo. Bueno, Dios pone a David. Ahora Dios acepta a Salomón. Entonces, lo que se ve en la narración de lo que es la historia de Salomón del 1 al 10, pasa por alto acá en Crónicas, otra vez porque ya toma por hecho de que leímos Reyes,
pasa por alto toda la lucha que fue al poder de Salomón e inclusive también lo que es la caída de Salomón por tantos matrimonios mixtos. Pero muestra lo que es a Salomón como el rey de todo Israel y como el principal instrumento para construir el templo de Jerusalén. Como habíamos visto, Iván había explicado el domingo pasado, de que David tenía ese deseo de construir un templo para el nombre de Jehová, de Dios, pero Dios le dice, no, vos no, pero va a ser sí Salomón. Pero si vemos este pacto que se tiene, dice que su descendencia va a construir el templo. ¿Y lo hizo? Muchos años más adelante, ¿qué es lo que les dice Jesús a los judíos, fariseos, escribas y demás? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Que todos se pusieron ahí con la vena terrible. Exactamente. Ahí ya Dios les estaba mostrando lo que iba a hacer. O sea, estos actos tanto de David como fue también Salomón, la construcción del templo, eran sombras, eran como representaciones, pantallazos, está bueno como dijo Gaby, de lo que iba a venir. Entonces vemos cómo cumple inclusive sus promesas Dios, cómo cumple Dios lo que les había prometido. Y vemos cómo se cumplen sus promesas, cómo se cumplen sus obras a lo largo de toda la Biblia. Y así nos ayuda a entender más en realidad el mensaje, el propósito que tiene Dios. Entonces, en los primeros 9 capítulos de lo que es Crónicas, se ve el reino de Salomón, pero 6 de esos capítulos, de 2 al 7, están destinados a lo que es la edificación del templo. Entonces vemos que es evidente que Dios dio un énfasis en cuanto a lo que es el desarrollo, la narración de la construcción del templo y todo lo que fue pasando de acuerdo a lo importante que era el templo. Hay muchas cosas que alguien se puede recordar de Salomón. Por ejemplo, yo personalmente lo que más recuerdo de Salomón, antes para mí Salomón lo tenía allá arriba. Era como, algunos qué personajes les gusta, no sé, Sansón, Juan el Bautista, a ver otro. ¿Quién? David. ¿Quién más? Personaje bíblico que les guste. Moisés, genial. José, la peli, lo más. Yo personalmente siempre fue Salomón. Para mí siempre fue Salomón, el rey, copado, pero para mí era porque había pedido sabiduría. Para mí siempre algo que siempre, porque como saben me gustan mucho los animes, siempre los animes hacen esta cosa de el que es inteligente, el que es sabio, es más o mejor que el que es fuerte, el que tiene poder. Y como que es más copado, porque es sabio. Bueno, Salomón hizo eso. ¿Qué es lo que pide en el primer capítulo de Segunda Crónica a Dios? Sabiduría. Entonces yo decía, wow, qué copado. Hay que entender de que esta sabiduría que Dios le da a Salomón es diferente de la sabiduría que encontramos en el resto de la Biblia. Porque esta sabiduría fue literalmente conocimiento, o sea, Salomón se la sabía toda. Así, sabiduría, todo lo que podía llegar a saber, lo sabía. Pero a lo largo de la Biblia, y acá es cuando yo después más de grande entendí, no, pará, estoy errado. ¿Cuál es la sabiduría importante en nuestras vidas? ¿Cuál es la verdadera sabiduría que nace de Dios? En Proverbios, que lo escribió Salomón,
Dice, el temor al Señor es el principio del conocimiento y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Después, otra vez, en Proverbios, dice, el temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. En Salmo dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestras quienes cumplen sus preceptos, su alabanza permanece para siempre. Entonces, ¿de dónde nace la sabiduría, la verdadera sabiduría? ¿Cómo podemos ser sabios? Teniendo temor a Dios, exactamente. No es que nos conviene ser súper inteligentes, sabérnosla toda, tener mucha información como tenía Salomón, porque Salomón tuvo muchísima información, se la resabía. ¿Y cómo terminó Salomón? Terminó mal, terminó muy mal. Esa es otra de las cosas que capaz alguien recuerda más de Salomón, fue todas las mujeres que tuvo. ¿Alguien se acuerda cuántas fueron? Como 1000 mujeres. Fueron novias y esposas. O sea, una locura. Exactamente. Pero, si vemos, a pesar de estas cualidades, cosas que pasó Salomón, vemos que lo que más enfatiza el autor, que la obra más grande que hizo, que resalta a Salomón es la construcción del templo. Hay un comentario que dice así: el cronista se preocupa por enfatizar el privilegio extendido de la nación a través del pacto que el Señor instituyó y mantuvo con ellos. Es su responsabilidad perpetua una relación verdadera con Él por medio de la adoración en el templo. Importante esto, por medio de la adoración en el templo, que está bajo el cuidado de sus guardianes sacerdotales y levíticos, lo que era sano y había sido probado en el pasado para proveer la clave para avanzar en armonía con Dios y ser aceptados por Él. Otra vez, lo importante, en otras palabras, era la adoración en el templo, el ir a Dios en el templo. ¿Se acuerdan cuando vimos el final de Segunda de Reyes? ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Que tanto insistieron otros reyes, que siempre decían, y tuvo como rey tal, y cayó en el pecado de Jeroboam. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Estamos, como vimos, acá en el relato de Crónica, estamos en el reino del sur, Primera de Reyes, estamos en el reino del norte. ¿Qué no había en el reino del norte? El templo. ¿Qué hizo Jeroboam? Construyó un templo. Y no era algo que Dios quería. Y no solamente que construyó un templo, ¿qué más hizo? Adoraban otros dioses. Entonces vemos ahí, se entiende esta idea de por qué fue tan malo esto que hacían, este pecado en que caían. O sea, si acá vemos, Dios dice, este es mi templo. Yo estoy permitiendo, usando a Salomón para que en este lugar se me venga a adorar, para que en este lugar podamos tener una relación, un vínculo como se debe, para que el pacto sea correcto, y vemos a los reyes que empiezan a hacer estas cosas. Era como, no hay que hacer eso. Por eso vemos que el autor apunta a eso. Les está demostrando estas diferencias, les está mostrando lo malo que fue estos que hicieron y cómo en de verdad a qué debían apuntar, a qué debían ver, qué era lo que debían respetar, qué era lo que debían respetar. Lo que Dios dice, Él, lo que construyeron, el templo. ¿Y ahora cuál es el templo? ¿Cuál es el templo? Nuestro templo.
iglesia, exactamente. Debemos respetarlo. La iglesia es el templo. Ayer estuvimos viendo con los jóvenes este tema. Es el lugar, la institución que Dios dio para que su pueblo crezca. Es el lugar que Dios dio para que seamos santificados. Es el lugar donde Dios agrega salvos. Es el lugar donde Dios se vincula con su pueblo. Es el lugar donde Dios cumple su pacto. Entonces, si así de importante fue el templo para Dios y las consecuencias que hubieron por haber ido en contra de este lugar que instituyó Dios, que era el templo, llevémoslo a la iglesia. ¿Cuáles creen que van a ser las consecuencias de ir contra la iglesia? Segunda parte de lo que venimos viendo, del 10 al 28, lo pasamos bien rápido, vemos, es un registro de la historia de Israel desde Roboam hasta Acaz. Y se centra en eventos del reino del sur en Judá. Tiene un enfoque más que nada en lo que es Judá y su capital, en Jerusalén, el lugar del rey que Dios, el rey davídico, y el templo de Dios. Léanlo, porque ahí van a ver cómo fue que de a poquito se fue desmoronando las decisiones que fueron tomando reyes, y van a entender cómo estaban yendo en contra del pacto. Cómo en lugar de ir y presentar respeto al templo, el lugar de Dios puso para cumplir su pacto, cómo iban en contra. Y para cerrar, ¿cuáles eran las preguntas que les hice? ¿Las anotaron? A ver, ¿quién me las lee? Se las leo de vuelta. Primera, acuérdense que sí, son largas, son para pensar, para anotar. Acuérdense que el domingo que viene yo estoy otra vez acá y les voy a preguntar. Primera pregunta, ¿cómo pueden ser conocidos los herederos de las promesas del pacto de Dios después de haber estado lejos debido al exilio y haber regresado? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué sucederá con sus instituciones políticas y religiosas centrales, el trono davídico, el templo de Jerusalén, y cómo debían relacionarse entre ellas en la comunidad restaurada? ¿Sí? Y tercera pregunta, ¿cómo puede el pueblo comprender la experiencia del exilio y la restauración a la luz de la ley y la gracia de Dios, su juicio y perdón? Preguntas de ver que les dejo, tienen toda una semana para que las piensen, revean todo lo que venimos viendo de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, y lo que vimos hoy, primera parte, Segunda de Crónicas. Y el domingo, otra vez iba a decir sábado, el domingo que viene vamos a cerrar el libro de Crónicas y a responder estas preguntas, que van a ver que hay trampa para responder estas preguntas, porque van a necesitar algo más de lo que vimos. Así que con esto, ya por hoy cerramos. Continuamos ya con la reunión.